Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Este día es muy especial para nosotros en la Iglesia de Dios. Es un día muy especial porque recordamos cómo murió aquel varón que dio su vida por cada uno de nosotros. Fue un acontecimiento tan importante que el mundo lo ha plasmado, lo ha recordado en imágenes, en obras de arte. Y es una historia que todas las personas han escuchado muy probablemente. Y nosotros en esta hermosa tarde lo que vamos a hacer es justamente tomar nuestras Sagradas Escrituras y hacer un paseo por estos pasajes en donde nos van a recordar la forma en la que nuestro Señor Jesucristo fue muerto por cada uno de nosotros. Y esta parte que vamos a nosotros recordar en los Evangelios, lo vamos a hacer como en la Iglesia de Dios también lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Voy a proyectar algunas imágenes. Primeramente lo que comentábamos de estas obras de arte, porque me gustaría compartir y aclarar, por supuesto, que ninguna imagen es mía, pero compartir, hermanos, estos retablos que son muy hermosos. Tenemos el de Da Vinci, pintado entre 1495 y 1498 en Milán, Italia, en donde muestra justamente esta cena, la última cena que tuvo probablemente nuestro Señor Jesucristo, en la forma de ver de este autor, por supuesto. Este otro es muy bonito también, de Juan de Juanes, en España. Es otro país también en Europa, entre 1555 y 1562, conforme a estas creencias. Tenemos también un vitral muy bonito. Este es en Londres, en Joseph Edward, en 1952, es mucho más reciente. Estos vitrales que son muy bonitos. Y como estos, muchas obras en donde podemos recordar de toda esta historia de nuestro Señor Jesucristo. Cada quien hemos intentado plasmar a nuestra forma, quizás nuestras creencias, lo que observamos en la Biblia, la manera en que pasaron las cosas. La Iglesia tiene una forma muy especial de hacerlo. Y este diagrama, que a mí me gusta mucho, lo hemos tenido desde hace muchos años en la Iglesia y nos ayuda precisamente a llevar en la Escritura los acontecimientos que sucedieron un día como hoy, hace muchos años, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a disfrutar de la lectura de la Escritura. Vamos juntos, hermanos, a abrir nuestras Biblias, vamos a ver estos pasajes que están aquí. Y este diagrama quizás algunos de ustedes lo recuerden. La forma que representa aquí, si observamos esta línea horizontal, podemos ubicar la parte de arriba como si fuera la parte clara del día y la parte de abajo como si fuera la parte oscura del día. Pensemos que el sol viene en esta trayectoria, como si el sol fuera cayendo, o como nosotros decimos que se pone el sol, cuando el sol ya no lo vemos más en el horizonte, pensemos que esto es como si fuera nuestro horizonte. Y después lo volvemos a ver, cómo empieza a subir, llega hasta mediodía y viene cayendo. Si nosotros ubicamos esto en este diagrama, entonces veríamos que aproximadamente la puesta del sol probablemente sea 6 de la tarde en algunos lugares. Vamos a tomar esa referencia. A veces cambia el horario, 7 de la noche, si hay 7, en fin. Pero lo que representa es la puesta del sol. Y divide la parte de la noche desde que se pone el sol hasta que vuelve a salir en varios acontecimientos, que fue lo que muy probablemente ya recordamos en la noche de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente, cuando vuelve a salir el sol, los acontecimientos que Él va viviendo. Divide la noche en diferentes etapas, de acuerdo a cosas que pasaron, y también divide el día en diferentes etapas. Una de las cosas muy importantes en que nosotros tenemos que considerar en la Escritura es que, sobre todo en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, nos mencionan horas. Y vamos a ver qué dice, bueno, fue la hora de las 3, fue la hora de las 9, pero a veces nos confundimos con nuestro horario en el que nosotros agarramos un reloj y vemos qué hora es. En este momento, ¿qué hora tenemos? Bueno, quizás ahorita son las 6 de la mañana, o las 9 de la mañana, o las 3 de la tarde. Para nosotros tenemos una referencia
en donde actualmente vemos, por ejemplo, a medianoche termina un día para nosotros, en nuestro horario, en nuestra forma de contabilizar el tiempo. Pero la escritura era diferente. Y en la escritura lo que vamos a ver muy rápido recordar aquí es tomar la referencia justo de este horizonte. Es decir, en el momento en el que sale el sol, ¿cuántas horas han pasado? Si yo digo que ya pasaron 3 horas de que salió el sol y el sol salió aproximadamente a las 6 de la mañana, entonces 3 horas después de las 6 son las 9 de la mañana. Pero la escritura no siempre me va a decir son las 9 de la mañana. La escritura me va a decir en este caso que son 3 horas después de que salió el sol. Y lo vamos a ver en algunos de estos pasajes. Pero esto es muy importante. Cuando nosotros decimos son la hora entonces de las 6 en la escritura, significa que son 6 horas después de que salió el sol. No precisamente las 6 de la mañana que estamos nosotros habituados o acostumbrados. Y esto es importante para que nosotros podamos retomar el estudio de la palabra de nuestro Dios en los evangelios. Vamos a ver qué nos está diciendo. Entonces, cuando veamos, son las horas de las 3, es que ya salió el sol hace 3 horas. Si dices la hora de las 6, es que ya había salido el sol hace 6 horas. La hora de las 9 es que ya pasaron 9 horas desde que salió el sol. Y así nos va a dar una idea de qué horario estamos. Vamos a introducirnos entonces. Otra de las cosas que tiene este diagrama es una explicación de cómo se divide la noche y el día, por ejemplo, en vigilias, de acuerdo al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, podemos ubicar diferentes acontecimientos. Lo que vamos a estudiar en esta tarde es ubicarnos en los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, ese día que muere, y en este punto de la tarde, el punto de la hora que es la claridad del día, y vamos a ver algunas cosas entonces. Vamos a empezar. El contexto, dijimos, ya en el día nuestro Señor Jesucristo es llevado hacia donde es enjuiciado y se dictamina que va a tener una muerte y muerte de cruz. En ese momento estamos. Vamos a ubicar la escritura en ese instante. Y entonces, si estamos hablando de este diagrama que platicábamos, vamos a ubicarnos en este momento. Vamos a leer un poco de lo que sucede en la parte clara del día, en estos momentos de que nuestro Señor Jesucristo es crucificado, que fue en la mañana, hasta que lleguemos a la parte de la tarde. Vamos a recordar eso, hermanos. Primeramente, dice el Evangelio según San Marcos, que es justo lo que estamos comentando. Dice Marcos, capítulo 15. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, versículo 25. Dice así. Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Aquí en la diapositiva estamos poniendo las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. ¿Por qué? Porque la escritura menciona las 3. Recordemos entonces que son 3 horas aproximadamente después de que salió el sol. Si el sol sale aproximadamente a las 6 de la mañana, 3 horas después nos lleva a que son las 9. La escritura menciona que eran las 3 cuando lo crucificaron. Así lo vamos a entender y vamos a ir viendo más adelante esta situación. La mayoría de los pasajes nos menciona así la forma de contabilizar el tiempo. A la hora de las 3 lo crucifican y dice el versículo 27 al 32, de aquí mismo de Marcos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los inicuos fue contado. Esto está en el libro del profeta Isaías. Y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas y diciendo, ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Esto vive nuestro Señor Jesucristo, dice el texto que lo crucifican y empiezan a hablar todas estas cosas. Sálvate tú habías dicho y no te puedes ni salvar a ti. Estas situaciones las menciona Marcos en el capítulo 15 y estamos observando que fue en la mañana, la hora de las 3.
Vamos al versículo 33. Y cuando vino la hora de sexta, estamos poniendo la diapositiva al mediodía. ¿Por qué mediodía? Otra vez, la escritura dice hora de sexta, que significa 6 horas después de que salió el sol. Si el sol salió a las 6 de la mañana, 6 horas después nos lleva a mediodía. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, desde las 6 hasta las 9. Es decir, 3 horas que la escritura menciona las 6, que se refiere al mediodía, y 3 horas después, si el mediodía nosotros hoy le llamamos las 12, 3 horas después van a ser las 3 de la tarde. Eso se refiere a la hora de nona. Si contamos 9 horas a partir de que sale el sol, si tomamos otra vez como referencia a las 6, nos va a llevar a las 3 de la tarde. Esto lo voy a estar repitiendo muchas veces, porque es una forma en la que nosotros tenemos que ubicar la escritura. Cuando la gente lee la Biblia y entonces busca los textos y ve la hora de las 9, la hora de las 3, se confunde y no sabe, dice, bueno, pero a las 3, ¿por qué? A las 3 de la tarde, entonces ya no entiendo porque pues ya pasaron muchas horas. Entonces, ¿cómo fue? ¿En qué momento se crucifica? Así es como nosotros lo podemos entender. Esto sucede de manera importante a mediodía. Dice el texto, a la hora de sexta fueron las tinieblas y duraron 3 horas. ¿Qué pasa después? Cerca de la hora de las 3 o cerca de las 3 de la tarde, es decir, después de las tinieblas. Vamos a ver el Evangelio según San Mateo ahora. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 27, versículo 46 en adelante. Y cerca de la hora de nona, ya vimos cuál es la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían, a Elías llama a este. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchió de vinagre y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y otros le decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dice el texto, dio el Espíritu. Esto es importante, hermanos, porque después de esta situación que vive de las tinieblas, entonces estamos hablando de que el pasaje nos menciona en el versículo 46 que era cerca de la hora de nona. La hora de nona es 9 horas después de que salió el sol, y si salió el sol a las 6, nos lleva a las 3 de la tarde que estamos estudiando. El maestro vive estas situaciones. Le dan de beber vinagre y exclama estas palabras de ¿por qué me has abandonado? Ellos piensan que llama a Elías por la forma en la que está hablando, el idioma, etc. Y dice la escritura que exhala con grande voz y da el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo muere. Vamos a ver entonces qué pasa. Estamos en el diagrama que estamos estudiando. Vimos este bloque, la parte entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. 3 horas después de que salió el sol, por eso dice que es crucificado a las 3, y después dice las tinieblas a la hora sexta y dura 3 horas hasta la hora nona. Ya vimos estos momentos de la parte clara. Y llegamos a la tarde. A la tarde, en donde estamos hablando entonces después de la hora nona, cuando nuestro Señor Jesucristo muere. Pasan cosas importantes también que tenemos que recordar y lo vamos a hacer en esta tarde. Vamos a ubicarnos en este momento. ¿Qué pasó? El maestro muere, pero sigue en la cruz. Vamos a ver lo que la Escritura nos menciona que empieza a suceder. Dice, vamos a verlo ahora en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15 que estábamos leyendo. Marcos capítulo 15, versículo 34 en adelante. Y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos que estaban allí decían, he aquí, llama a Elías. Esto lo vimos también en el otro evangelio, vamos a seguir leyendo. Y corrió uno, y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad,
veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Versículo 38. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos de alto a abajo. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, así clamando, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pasa algo muy interesante con el templo, dice el texto, que se parte. Vamos a ver en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, vamos a ver el versículo 50, que es el que dijimos, que había otra vez exclamado a grande voz y al Espíritu, y dice el versículo 51. He aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estos acontecimientos son importantes porque son sobrenaturales, son fuera de lo que estaban acostumbrados a ver. El templo se rompe, dice el texto que se abren sepulcros, dice el texto que la tierra tiembla, y por eso aquí el centurión dice, verdaderamente, vamos a leer el versículo 53, salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión de los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Y se complementa la lectura que vimos en el Evangelio según San Marcos. Esto sucede entonces después de las 3 de la tarde o la hora de nona, como dice la Escritura. Se parte el velo, viene este temblor, sepulcros se abren, y reconocen algunos que verdaderamente era el Hijo de Dios. Vamos a ver ahora el Evangelio según San Juan. Dice Juan en el capítulo 19, versículo 31 en adelante. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Este es otro tema también muy bonito. En la Pascua, en el 15 de Nisan, llegaba el día sábado, es un sábado ceremonial que dice la Escritura, y aquí nosotros vemos que tenían que prepararse para ello y no podían quedar los cuerpos así. Por esa razón tenían que apresurarse. Para la puesta del sol quedaban aproximadamente 3 horas y tenían que hacer esto muy rápido. Muchas personas confunden este sábado con el sábado semanal. Esa es otra historia, ese es otro tema. Nosotros sabemos que aquí se refiere al sábado de la Pascua, que es el día 15 de Nisan, que es una santa convocación. No importa qué día de la semana caiga, dependiendo del calendario que nuestro Dios nos dice que tenemos que llevar. Sigue diciendo el versículo 32. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Eso habla la Escritura en el libro del Éxodo, cuando se instituye la Pascua, etc. Y también otra Escritura dice, mirarán al que le traspasaron. Eso dice en el libro del profeta Zacarías. De que van a ver, traspasaron se refiere a eso, cuando tenía esa lanza, lo que sucedió en este pasaje que menciona el apóstol Juan. Dice el versículo 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús y permitióselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús, porque iba a llegar la Pascua, tenía que hacerlo apresurado y tenía que haber varias cosas que suceder ahí muy pronto.
Y vino también Nicodemo, ya son dos personajes más, José de Arimatea y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzos como especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En menos de 3 horas, porque el sol se iba a ocultar y tenía que empezar la Pascua, el sábado ceremonial, y no podía haber nada de esto. Tienen que apresurarse y hacer todas estas cosas. Viene este personaje, José de Arimatea, viene Nicodemo, preparan las cosas y lo ponen en un sepulcro. Y es importante entonces saber por qué la Escritura nos enseña que tenían que suceder varias cosas. Esto nos lleva hacia otro punto en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el maestro decía, no les voy a dar otra señal, sino la señal de Jonás profeta. Así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así también va a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y aquí vemos que antes de que se ponga el sol lo tienen que poner en ese sepulcro para que entre el corazón de la tierra. Y entonces tenemos que empezar a cortar los 3 días y 3 noches a partir de ahí. Todo esto nos lleva a cosas importantes para nuestra fe en el momento en que nosotros consideramos que dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo resucita. Esto nos lleva también entonces a ver en qué momento muere y en qué momento es sepultado. Vemos entonces, hermanos, que cerca de la hora nona, que es 9 horas después de que sale el sol, llegamos a las 3 de la tarde, es cuando nuestro Señor Jesucristo muere. Y antes de que se ponga el sol, porque llegaba el sábado, la Santa Convocación, la víspera de la Pascua, que era una fiesta especial, tenían que tener ya todo preparado y los cuerpos ya tenían que estar en el sepulcro. Cuando nosotros vemos esto, dice el texto que leíamos hace un momento, cosas importantes en Mateo 27, que reconoce entonces el centurión que era el Hijo de Dios. Dice el versículo 55, que ahí nos quedamos. Y estaba allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús y sirviendo, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese. Dice el texto que, siguiendo la lectura, con lo que leímos también en el otro evangelio, versículo 59, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo pone en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una grande peña a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué no pueden quedarse ahí? ¿Por qué no? Porque llegaba el día de la Pascua. Tenían que continuar con las cosas que nuestro Dios manda que se deben de hacer en un sábado ceremonial en este día que iba a empezar. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, vemos en la Escritura que también en los evangelios, están 4 evangelios, ratifican y se puede construir la historia de todo esto. Ahora vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Dice el versículo 50. Y aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitado lo envolvió en una sábana, y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Y era día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado. Este texto es muy importante porque justo lo que dice es,
que iba a empezar el sábado. El sábado empieza a la puesta del sol, termina un día a la puesta del sol. Como vemos la hora en la que fue muerto y sepultado, empezaba entonces ya, iba a empezar el día sábado de la Pascua, el día 15 de Nisan. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo es puesto en esa cruz. Vemos nosotros, hermanos, a través de la palabra de Dios que hay muchas cosas que es importante recordar. Hay veces en que tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo, reflexionar. Hay veces en que nosotros podemos tomar nuestra escritura y mostrar y decir, mira, en estos pasajes nos dice, así se puede entender las horas en la Biblia. Esto fue lo que sucedió. Este evangelio lo menciona también este otro y este otro lo ratifica. Este es el nombre del personaje. Aquí menciona que era un senador, acá menciona que era un discípulo. Y construimos toda la historia a través de la palabra de nuestro Dios y nos da una idea de lo que sucedió. Esta tarde recordamos estas cosas porque es importante para nosotros. Alguien murió por cada uno de nosotros y esa forma de seguir lo que él vivió, cómo muere, cómo es sepultado, las decisiones que tienen que tomar las personas alrededor de él, porque él ya no estaba en ese momento con ellos, él había muerto ya y tenía que ser sepultado para poder resucitar. Pero cosas tenían que seguir sucediendo. Las mujeres toman algunas decisiones, José de Arimatea toma otras, Nicodemo toma otras. Tenemos que continuar con nuestra vida. Hoy de las cosas, hermanos, que nosotros podemos reflexionar es esto. Tenemos nosotros que continuar con nuestra vida. Repasar en nuestro corazón y en nuestra mente hechos que han pasado quizás en nuestra persona, en la persona de algún ser querido. Recordamos no nada más la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quizás en nosotros mismos también, si alguien falleció de nuestros seres queridos, sobre todo en esta época de pandemia, si vivimos situaciones difíciles, si nosotros tenemos que tomar una decisión de ahora qué hacemos, en qué momento lo ponemos, cómo va a ser el sepulcro, qué tengo que hacer ahora, son cosas, hermanos, que tenemos que pensar. Estamos viviendo situaciones difíciles en las cuales nuestro Dios nos ayuda. Y estas cosas que nos permite recordar de lo que vivió Jesús, si nosotros lo vemos en nuestra vida, también son cosas que nos van a ayudar a tomar decisiones. El camino que nosotros hemos decidido seguir es delante de nuestro Dios. Y sobre eso nuestras decisiones también se van a basar. Las cosas que pasen a nuestro alrededor y lo que tengamos que recordar, nuestro Dios nos va a dar los medios y la fortaleza necesaria para salir adelante. Esta historia es dura porque vemos cómo sufrió el maestro, cómo fue escarnecido. Vemos momentos, la escritura es precisa y nos dice en estos momentos pasaron cosas maravillosas, cosas que son sobrenaturales, resurrección de muertos, tinieblas, temblores. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, también pasarán cosas sobrenaturales. Pero en nuestra vida, hermanos, también pasan cosas difíciles. Cosas que no estamos acostumbrados, que en un momento dado, de un momento a otro, cambia nuestra vida por una enfermedad, por un deceso, por un accidente. Y tenemos que tener preparación para cada uno de ellos. Tener cosas, los medios, hacer quizás algún fondo en nosotros, ahorros en la iglesia, en la familia. Si alguien muere, si alguien se enferma, ¿cómo apoyamos? ¿A qué hospital acudimos? ¿En dónde podemos sepultarlo? Son esas cosas que tenemos que pensar. Porque hoy sí tenemos la oportunidad de ver la palabra de Dios y estar tranquilos y de considerar también en nuestra vida. Va a llegar un punto en el que quizás nos acontezcan estas cosas de un momento a otro y no vamos a estar pensando ni con la cabeza fría para resolver las cosas. Por eso hoy me gustaría hacer esa analogía en nuestra vida. ¿Cómo nos preparamos para ese último momento que quizás nosotros vamos a vivir, el momento de nuestra muerte? ¿Cómo nos preparamos para quizás algún accidente? ¿Cómo nos preparamos para quizás alguna enfermedad? ¿Qué tenemos listo? ¿Qué medios Dios ha puesto en nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a alguien, a algún ser querido que tengamos? ¿Y cómo podemos apoyarlo si es alguien que nos importa, como un hermano en la iglesia, como un familiar? ¿En qué podemos hacer? ¿Qué podemos ayudarles? ¿Qué tanto tenemos la confianza de que Dios está con nosotros en esos momentos? Estas lecturas nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo vivió cosas
y hasta su muerte nos dejó enseñanza. Reflexionemos en todo ello. Y así como tenemos esa muerte presente en nuestro corazón, también en nuestro corazón tenemos presente su resurrección. Él murió por nosotros, pero Él también vivió. Él también se levantó y muchas cosas más a partir de ese instante sucedieron con la humanidad. Al grado tal de que llegamos a estos momentos en donde podemos hablar de Él, nos podemos regocijar, podemos ver que Él dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros estemos preparados para cualquier instante en nuestra vida material y también en nuestra vida espiritual, para que así cuando llegue el momento de una enfermedad, de algún accidente, de alguna angustia o de la misma muerte, podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.